El falso Cristo de los unicitarios. Cuando Jesús oraba al Padre en el Getsemaní, muestra una voluntad diferente a la del Padre. Así que vemos dos voluntades. Los unicitarios afirman que quien se había encarnado en Jesús, es el mismo Padre. Debido a esta mentira, cuando los unicitarios se encuentran con Jesús orando, entran en un conflicto ya que no tiene lógica el Padre orando a sí mismo. Entonces ellos inventan su Jesús falso, al cual llaman naturaleza humana. Entonces afirma que la naturaleza humana tenía su propia voluntad. David K. Bernard, un teólogo unicitario, en su libro La unicidad de Dios, afirma lo siguiente. Hijo de Dios puede referirse solamente a la naturaleza humana, o puede referirse a Dios manifestado en carne, es decir, la deidad en la naturaleza humana. Presentan la naturaleza humana de Jesús, como si fuera una persona independiente del espíritu que lo habitaba, según los unicitarios el mismo Padre Celestial. Entonces, cuando queda demostrado que hay dos voluntades, ya que dice no se haga mi voluntad, sino la tuya, ellos sostienen que una era la voluntad de su naturaleza humana, es decir, la carne, y la otra era la voluntad del Padre que estaba en ese mismo cuerpo. De por sí, esto ya debería ser más que suficiente para que cualquier persona con inteligencia promedio diga que esto es una locura, porque la carne física sin espíritu está muerta, tal como dice Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:6. Sin embargo, ellos, con el fin de sostener su mentira, afirman: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 14:38, confundiendo naturaleza humana, carne, con la expresión bíblica carne, que se está refiriendo en forma metafórica a las debilidades que el hombre tiene hacia el pecado, es decir, la concupiscencia. A partir de eso, que no solo es error teológico sino también algo que es fuera de toda razón, ellos afirman: 1. Una voluntad pertenece a la naturaleza humana, que es la carne. 2. La otra voluntad es la del Padre. Que aunque estaba encarnado en Jesús, en ese momento no estaba hablando. Porque no podía hablar consigo mismo. A esas incoherencias llegan cuando los unicitarios tratan de justificar situaciones tales como la que vemos. Lucas 22:42, que dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Además, si nos apegamos a la palabra de Dios, veremos que la naturaleza humana, la carne, no puede ser hija de Dios. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿la naturaleza humana, que es la carne, es acaso hija de Dios? Si la carne o naturaleza humana fuera hija de Dios, entonces Jesús mintió cuando dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Sobre este versículo, es de hacer notar que la palabra traducida como nacido, es genao, del griego, que también es traducida en otros lugares como engendrado. Esto resuelve cualquier duda que pudiera surgir cuando en Mateo 1:20 dice: porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dios es espíritu. Entonces, ¿un espíritu cómo puede engendrar carne? ¿Puede crear el cuerpo por el poder de Dios? Por supuesto, pero eso ya no es engendrado, sino que es creación. Así que debido a eso, la naturaleza humana no es hija de Dios sino creación de Dios. Algunos pueden argumentar: pero la Biblia dice engendrado del Espíritu Santo. Sin embargo, al Jesús decir: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, claramente está haciendo ver Jesús que la carne es hija de María, que era carne, pero el Espíritu que moraba en Jesús era hijo de Dios, el cual es Espíritu. Y ese cuerpo o esa carne llamada naturaleza humana no puede orar diciendo Padre. Porque no procede del Padre sino de María, que era carne. La única forma que podía orar diciendo Padre, es que el Espíritu puesto por Dios dijera Padre. Y entonces la doctrina unicitaria debe reconocer que está equivocada al decir que la naturaleza humana estaba orando. ¿Es aceptable la oración de la naturaleza humana de Jesús? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Jesús no podía estarse contradiciendo tanto. Decir que su naturaleza humana, la carne, oraba a Dios, es poner a Jesús por mentiroso o por desobediente, ya que claramente él mismo había enseñado que la oración debe ser espíritu y verdad. Ahora, si el Espíritu estaba orando, ¿quién era? Estamos claros que el Padre no puede orar al Padre. Pero el Hijo Espíritu encarnado en Jesús sí puede orar al Padre sin contradecir sus propias enseñanzas como lo plantean los unicitarios. Conclusión.
La carne o naturaleza humana no puede estar orando diciendo Padre, porque lo que es engendrado o nacido de la carne es. Y lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. La carne o naturaleza humana, no puede orar a Dios porque Dios quiere ser adorado en espíritu, no en carne. Por tanto, podemos concluir que la idea de las oraciones hechas por la naturaleza humana son tal falsa como los maestros de la doctrina unicitaria que las enseñan. Gloria a Dios. La doctrina trinitaria queda clara, porque vemos al Hijo orando al Supremo.